Bienvenidos todos ustedes a este canal, Diego en la Lucha. Luego del golpe de estado en Níger, hemos visto miles de noticias en las que se habla por una parte de que se atenta contra la democracia y por otra hemos visto el apoyo de la Unión Europea, conformada por 27 países, al presidente destituido, Mohamed Bazoum. Lo que no dice ningún gobierno europeo es que hace siglos viene sucediendo un saqueo de recursos en África, recursos que los europeos necesitan y mucho. En los informativos de las grandes cadenas de noticias de Europa, Estados Unidos y América Latina, se ha criminalizado la protesta, calificando a la población y a los militares de terroristas, violentos y extremistas. Esto lo hacen para crear la idea en la opinión pública y que avalen una posible intervención militar. Lo que no se dice es que el pueblo apoya la destitución del gobierno por estar completamente alineado con Europa en cuanto al saqueo de recursos. Ya es conocido que Francia depende del uranio de Níger para mantener buena parte de su industria eléctrica, desarrollada en su mayoría por energía nuclear. 1 de cada 3 bombillos de Francia recibe electricidad gracias al uranio de Níger, mientras que el 80% de la población nigerina carece de electricidad. Pero en Níger no solo hay uranio, también hay oro, petróleo y gas. Todo esto, por supuesto, ha servido a los intereses de su colonizador, Francia, aunque teóricamente alcanzaron una escueta independencia en la década de 1960. El extractivismo de recursos ha hundido a este país y a toda África bajo los umbrales de la pobreza. Millones de personas no tienen acceso a agua potable, electricidad, gas, educación básica y mucho menos trabajos estables. Por siglos, África se ha transformado en el continente olvidado que solo sirve como fuente de recursos y la estrategia ha sido crear e intensificar divisiones étnicas para desatar guerras y golpes de Estado que no han permitido una estabilidad política y económica. Un ejemplo de esto es Ruanda. En 1923, la República de Ruanda fue colonizada por Bélgica. Los colonizadores consideraron que podían gobernar mejor si segmentaban a la sociedad, de tal manera que convirtieron la división social en una racial. Crearon una jerarquía de carácter racial, argumentando que la minoría Tutsi constituía una raza superior, más civilizada y más cercana a los europeos que los Hutus. Incluso llegaron a afirmar que los Tutsis eran europeos bajo piel negra por sus rasgos físicos y que por lo tanto eran más aptos e inteligentes para gobernar. El odio racial interno fue aumentando con los años y derivó en una de las guerras civiles más sangrientas de la historia africana y, por supuesto, los belgas estaban muy felices porque mientras la división interna se fortalecía, ellos podían gobernar y extraer recursos sin ninguna resistencia. Antes de continuar, te digo que debido a la inestabilidad de las redes sociales en general y que nunca se sabe cuánto puede durar todo esto, te espero en mi canal Telegram, @Diego en la Lucha. Allí no hay censura y pongo todo, por más fuerte que sea. Continuemos. No podemos olvidar la historia. El reparto de África, también conocido como la conquista de África, fue el punto inicial y organizado en cuanto a la invasión, ocupación, división y colonización de la mayor parte de África por potencias europeas como Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, Bélgica, España, Portugal, entre otros. La Conferencia de Berlín de 1884 reguló la colonización y el comercio europeo en África. Con este contexto histórico continental volvemos a Níger, porque inmediatamente después de la destitución del gobierno nigerino, estrechamente aliado de Francia y Estados Unidos, ambos países dieron un ultimátum a la junta militar, ya que la nueva junta gubernamental suspendió el envío de uranio y oro a Francia, porque precisamente están hartos del colonialismo que los ha hundido por siglos. Pero los gobiernos de Biden y Macron amenazaron con dejar de enviar la supuesta ayuda humanitaria y el problema es que el 10% del PBI nigerino depende de este presupuesto. Claramente no es ayuda humanitaria real, es una cifra para extorsionar a ese país e intentar someterlo, una verdadera vergüenza. Lo interesante es que el general nigerino que lidera el levantamiento, Audoura Hamene Chiani, le dijo a Estados Unidos que se quedara con su ayuda humanitaria y que se la diera a las millones de personas que no tienen un hogar, porque la ayuda comienza en casa. Lo que hace todavía más particular esta situación es que el gobierno francés advirtió que si hay ataques contra nacionales, militares, diplomáticos o empresas francesas en Níger, París va a responder de inmediato y con decisión. Y los gobiernos de Burkina Faso y Mali también se pronunciaron diciendo que entrarán en guerra si Níger es atacado. Pero es que esto no se trata solo de militares africanos y gobiernos occidentales supuestamente salvadores. Acá el punto es que la población civil de Níger apoya la destitución del anterior gobierno. Miles y miles de manifestantes salieron a las calles con pancartas y mensajes contra el intervencionismo de Francia. Y lo que
que llamó la atención es que estaban a favor de Rusia, y es que quieren nuevas alianzas que sean más beneficiosas y claramente vislumbran a las nuevas potencias emergentes como una alternativa. We are Putin and Putin is us, and we will never support imperialism against President Putin. I did say that you're a very hard worker. You drive things right into the early hours of the morning. It's wonderful to be working with a partner like you, because I'm a hard worker too, so that's very good. And thank you very much for hosting the Russia-Africa Summit. We believe that it was successful, most successful. It was well organized, and the outcome is very, very good. The declaration was well negotiated and well crafted, and it represents the views that the various countries that were here put forward together with your views, and I believe that we've got a declaration that can take our relationship between Africa and Russia forward. Pero el relato de Occidente, por supuesto, le da otra explicación, y es que en sus poderosos diarios y canales de televisión dicen que fue Rusia la responsable del golpe de Estado, ignorando totalmente en su relato las barbaridades que han hecho a lo largo de los siglos. En los medios de comunicación, ¿cómo ve la llegada a África de los medios de comunicación rusos que transmiten otra opinión? Querríamos que hubiera unos medios de comunicación que mostrasen la verdad de lo que sucede. Por ejemplo, algunos medios afirman que los militares violan los derechos humanos. Pienso, sin embargo, que ellos, ante todo, defienden el derecho a la vida, ya que se sacrifican para que los civiles vivan. Cuando la gente muere en algún lugar, allí van los militares. Los soldados, como nadie, defienden el derecho a la vida, un derecho fundamental. Pero si los medios rusos dicen la verdad sobre esta guerra, les esperamos. Evidentemente no congeniaremos con los que pretendan mentir. Su objetivo es confundir a la población, enfrentarla a nosotros para hacer realidad sus oscuros objetivos. En medios como France 24 dicen que la suspensión del uranio nigerino no representa ninguna amenaza a la electricidad francesa, porque tienen suficientes reservas y otros clientes como Australia, Uzbekistán o Canadá, sin embargo, parecen estar bastante nerviosos porque acudieron a sus aliados de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, organismo que amenazó con varias medidas sancionatorias a Níger. Declararon que se cerrarían las fronteras con ese país, se prohibirían los vuelos comerciales, se paralizarían las transacciones financieras, se congelarían los activos nacionales y se retiraría la ayuda. ¿Les suena familiar este listado de medidas? Esto supuestamente lo hacen para que regrese el hilo constitucional y se restituya al anterior gobierno, que ha mantenido en la miseria a la población y es aliado de Estados Unidos y Francia. Si los países de América Latina o África quieren establecer alianzas soberanas con otras naciones que son consideradas enemigos por Occidente, esto es calificado de terrorismo, dictadura, ataque a los derechos humanos, pero cuando países occidentales apoyan a gobiernos que realmente hunden a sus pueblos en la pobreza o impulsan guerras civiles, esto es un manjar, porque les permite extraer todo lo que quieran mientras están ocupados en conflictos inservibles. ¿Vos qué pensás? ¿Podrán estos países africanos sacarse definitivamente las cadenas de las potencias esclavistas? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.